Buenas chicos y chicas, espero que por la gracia de Dios estén bien. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes otro pasaje de las Escrituras. En este momento estaremos viendo Gálatas capítulo 1, versos desde el 11 hasta el 24. Y bueno, sabemos ya que vamos a estar usando el método PRO para comprender mejor este pasaje, pero como me es costumbre y quiero también que se convierta en una costumbre a ustedes, antes de entrar a estudiar un pasaje, creo muy necesario que oremos a Dios. Recuerden que estamos estudiando la palabra de Dios y que mejor que pedirle a Él que nos ilumine, que nos guíe, que nos ayude a entender su palabra. Así que ahí, chicos, donde ustedes estén, vamos a orar pidiéndole a Dios su dirección. Padre, gracias te damos por este momento. Te pedimos, Señor, de manera especial que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo y que nos ayudes a comprender mejor tu palabra, para que nuestras vidas sean transformadas a fin de que nosotros podamos vivir para tu gloria. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como he podido contemplar que en el grupo de WhatsApp han entrado muchos en estos últimos días, quisiera, bueno, de manera rápida decir que PRO es un acrónimo de 3 letras, punto, razón y orden, las cuales usamos o aplicamos a un texto para comprenderlo mejor y extraer verdades de las escrituras que transformen nuestras vidas, que nos ayuden mientras peregrinamos sobre esta tierra a vivir para la gloria de Dios. Así que bueno, vamos a comenzar con lo que es el punto del pasaje. Y el punto del pasaje responde a la pregunta: ¿qué dice el pasaje? ¿De qué habla este pasaje? Pero, como ya hemos hecho anteriormente, antes de adentrarnos en el punto, sería bueno encontrar el tema del pasaje. El tema del pasaje no es otra cosa que la idea que encierra, engloba este pasaje. Así que yo, como ya tengo acostumbrado, puse en la parte de arriba lo que para mí es el tema del pasaje. Ustedes, chicos, chicas, pudieron haber encontrado otro tema. No importa, yo les exhorto a que suban sus trabajos al grupo de WhatsApp o se los envíen a los administradores del grupo de WhatsApp para que puedan analizarlo y puedan darle retro, decirles cuán bien trabajaron, quizás cómo pudieran mejorar su trabajo. Así que bueno, volviendo al pasaje en cuestión, yo puse que para mí el tema de este pasaje es: el Evangelio de Jesucristo transforma. El Evangelio de Jesucristo transforma. Y como nos enseñó el pastor Rubén, nosotros le hacemos preguntas al tema del pasaje y eso nos va a llevar a lo que es el punto del pasaje. Una quizás de las preguntas que podamos hacer al tema del pasaje es: ¿cómo el Evangelio de Jesucristo transforma? Y bueno, yendo de manera rápida al verso 13, nosotros vemos que Pablo habla acerca de su propia vida en esta sección, da detalles acerca de su propia vida en esta sección, y uno de los detalles que él nos permite ver respecto a su vida es una manera que él tenía de vivir. Y dice que en otro tiempo él vivía según el judaísmo. ¿Y qué cosa es el judaísmo? Bueno, el judaísmo no es más que una religión, una forma de vida que tenían los judíos. El judaísmo se caracterizaba por 3 directrices o 3 puntos fundamentales. El primero de ellos era la creencia en un solo Dios. Los judíos eran monoteístas. ¿Qué significa esto? Que creían en un solo Dios. La segunda era una vida de responsabilidad moral. Los judíos tenían en alta estima la moral de la persona, algo que sabemos que en nuestros tiempos se ha perdido mucho. Y esto era algo o una directriz fundamental en el judaísmo. Y en tercer lugar es que ellos abrazaban lo que eran las tradiciones o las costumbres de los ancianos. Y es algo que Pablo dice en esta misma sección, que él era celoso de las tradiciones de sus padres. Celoso de las tradiciones de sus padres, dice Pablo, que él era en el judaísmo. Así que en el judaísmo Pablo vivía de una manera. Esta es la manera en que él vivía y él nos deja ver algo acerca de esta manera de vivir. Y es que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Estaba en contra de la iglesia de Dios y también, como bien en judaísmo, dice que la asolaba. O como también ustedes pueden encontrar en otras versiones, dice que la destruía o la perseguía para destruir. Pero en el verso 15 nosotros encontramos algo importante que nos va a ayudar a definir el punto del pasaje, y es lo que nosotros entendemos como un pero. Y ahí en el verso 15 nosotros 3 encontramos segundos. un pero.
chicos, cuando ustedes encuentren un pero en un pasaje, esto es algo en lo cual ustedes deben detenerse, porque los peros nos ayudan a comprender mejores ideas que a veces en ocasiones vienen contrastadas. Viene diciéndote algo arriba y después encuentras un pero y te cambia la idea, y esto te ayuda a tener una mejor comprensión del pasaje. Así que Pablo está diciendo que él vivía de una manera en el judaísmo, pero cuando a Dios le agradó, que lo apartó desde el vientre de su madre, dice, y me llamó por su gracia revelar a Cristo en mí, o a su Hijo en mí. Y ya se van dando cuenta de algo que está ocurriendo, que va a llevar a Pablo a vivir ahora de otra manera. Van viendo cómo hay algo que está obrando en Pablo, o en un momento determinado obró en Pablo, para que ahora él vaya a vivir de otra manera. Ya comprendemos que estaba viviendo de una manera en judaísmo, pero hay algo que ocurrió en su vida. Y es que en un momento determinado le plació a Dios, por su gracia, revelarle a Pablo a Jesucristo. Y esto vamos a ver que transformó la vida de Pablo. Al punto que si nosotros vamos al verso 23, nosotros vamos a encontrar que esto es lo que se decía de Pablo. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, es decir, las iglesias de Cristo en determinadas regiones habían escuchado de lo que Dios había hecho en Pablo, y decían que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predique la fe que en otro tiempo asolaba, o como dicen otras versiones, que en otro tiempo procuraba destruir. Entonces, de manera clara, nosotros quizás podamos aquí llegar a lo que es el punto del pasaje. Y el punto del pasaje para mí es que el Evangelio de Jesucristo, transformó la vida de Pablo. Ajá, chicos. Ya sea que tú en el punto definas algo más extenso, o pongas un párrafo en forma de resumen, o también pongas en una idea un poco más de contenido, no importa. Yo creo que la esencia o el punto de este pasaje es que Pablo está escribiendo y está mostrando cómo ese evangelio de Jesucristo que él está enseñando, o que él les enseñó a los creyentes en las iglesias de Galacia, ha transformado su propia vida. Y entonces, nosotros, ya teniendo el punto, podemos pasar a la razón. Y recuerden que la razón responde a la pregunta: ¿para qué se escribió este pasaje? Entonces, nosotros pudiéramos preguntar, bueno, ¿para qué Pablo escribe esta sección? ¿Qué propósito está buscando Pablo al escribir esto? ¿Cuál es la razón que lo está moviendo al escribir esta sección? Y yo creo que si nosotros vamos por un momento al verso 11, nosotros vamos a encontrar una declaración interesante. Y Pablo está diciendo: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. ¿Ok? No es según hombres. Pues yo, dice Pablo, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ok? Fíjense cómo Pablo está hablando aquí acerca de ese evangelio que en un momento, cuando él estuvo por las regiones de Galacia, le predicó a los creyentes de Galacia. Y él está haciendo algo distintivo aquí. Él está diciendo: creyentes de las iglesias de Galacia, recuerden que el evangelio que yo les prediqué a ustedes, el evangelio que yo le anuncié a ustedes, no es un evangelio de hombres. ¿Saben por qué? Porque yo ni lo recibí de hombre, ni ningún hombre me lo enseñó a mí, sino que Cristo mismo me lo reveló. Y quizás aquí nosotros podemos ver una declaración que está haciendo Pablo para resaltar el hecho que el evangelio de Jesucristo, el evangelio que transforma, no es un evangelio que tiene un origen en el hombre, no es un evangelio que proviene de los hombres, es un evangelio que tiene un origen divino, es un evangelio que proviene de Jesucristo. Pero como nosotros vimos en el capítulo 1, en las secciones anteriores, nosotros vimos en el primer video que se subió que el pastor Rubén hacía alusión a que ese evangelio del cual Pablo está hablando aquí es un evangelio en el cual se contempla aquí a Cristo, que se ha entregado por nosotros para liberarnos del presente el siglo malo,
para limpiarnos de nuestros pecados y que Cristo lo hizo por la voluntad de Dios. Y también en la sección anterior, desde el 6 hasta el verso 10, nosotros contemplamos el hecho de que Pablo está hablando de que no hay otro evangelio. Así que el evangelio que yo les estoy trayendo, dice Pablo, el evangelio que yo les prediqué a ustedes es el evangelio de Jesucristo. Es un evangelio que tiene un origen divino. No es un evangelio que proviene de mí, aunque es a través de mí que es anunciado a ustedes, pero su origen es divino. Y quizás viendo otra parte del contexto que rodea este pasaje, y es la sección del capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 10, nosotros vamos a contemplar cómo Pablo hace alusión al momento en que él fue y estuvo con los otros apóstoles, con los apóstoles que estuvieron cuando Cristo caminó sobre esta tierra, y Pablo les expone a ellos el evangelio que él había recibido, y dice en el capítulo 2, verso 9, que tanto Jacobo como Cefas como Juan consideraron lo que Pablo les había enseñado, y dice que les tendieron la diestra en señal de compañerismo. En otras palabras, traduciéndolo al lenguaje actual, le dijeron a Pablo: nosotros estamos conformes o nosotros estamos de acuerdo con ese evangelio que tú estás predicando, porque es el mismo evangelio que el Señor Jesucristo nos ha transmitido a nosotros. Así que viendo el contexto, viendo quizás esa declaración que se contempla en el verso 11, nosotros podemos escribir la razón, y es que Pablo quiere recordarles a los creyentes de las iglesias de Galacia que el mensaje que él les predicó, que él, Pablo, les predicó en un momento de sus vidas, es el evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Pablo quiere recordarles a ellos que el mensaje que él les predicó, el mensaje que viene a través de él, pero que tiene un origen, una fuente divina, no es un mensaje de hombres, sino que es el mensaje del evangelio de Jesucristo. Así que viendo esto, chicos, ya tenemos el punto, ya tenemos la razón, ya hemos hecho un buen progreso en este trabajo, y antes de adentrarnos a lo que es la orden o las aplicaciones para nuestras vidas, nosotros debemos filtrar las enseñanzas de este pasaje a la luz del evangelio. Y es lo que es un video que el pastor Rubén estuvo subiendo, que les recomiendo que lo vean para evitarnos errores a la hora de aplicarnos, porque como vemos en ese video, el pastor Rubén hacía alusión al hecho de que muchas de las herejías que surgen hoy surgen a la hora de aplicar textos, a la hora de aplicar textos a nuestras vidas. Así que yo quisiera considerar la realidad de que en este pasaje una de las cosas que podemos ver del evangelio es su transformación. Chicos y chicas, Pablo vivía en otro tiempo de una manera. Pudiéramos hablar de la realidad de que Pablo vivía como un legalista, vivía ajeno en cierta medida a lo que Cristo había o estaba haciendo, y llegó un momento en que Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y su vida fue transformada y él comenzó a vivir para Dios. Así que chicos, chicas, quizás tú has escuchado el Evangelio, quizás tú has contemplado estas verdades, pero nunca te has detenido a meditar en tu propia vida cómo esto ha obrado en ti. Y si tú, a pesar de haber escuchado el mensaje del Evangelio, sigues viviendo de la manera que vivías antes, si tú, a pesar de haber escuchado el Evangelio, continúas con las costumbres, con las prácticas, con las conductas que en otro tiempo tenías y que en alguna manera sabes por tu propia conciencia de que esto no le agrada a Dios, si a pesar de eso tú sigues viviendo de esa manera, quiero decirte que quizás tú no has sido aún transformado por el Evangelio. Quizás tú debes entender que necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confesarle tus pecados, abrazar que Él murió por tus pecados. Cristo murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día para justificarte de ellos. Y de este modo entonces entender que una vez que ya te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo, entonces tu vida va a ser transformada. Este mismo pasaje nos ayuda a entender que Pablo vivía en una manera en otro tiempo, perseguía a la iglesia, estaba en contra de ella, procuraba destruirla, pero cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, cuando el Evangelio llegó a su vida y transformó su vida, ahora vive de una manera diferente. Ahora, en vez de perseguir a la fe, él ahora la proclama. Ahora, en vez de perseguir a aquellos que creían en el Evangelio, él estaba a favor de ellos.
al punto de, como dice en el verso 24, que la gente glorificaba la vida de Pablo. Una vida transformada por el Evangelio, chicos y chicas, es evidente, no es oculto. Así que si tú eres de aquellos que ya has sido transformado por el Evangelio, yo te exhorto entonces a que medites en este pasaje y puedas extraer verdades de las Escrituras que te ayuden a vivir una vida que glorifica a Dios. Y entonces pasamos a la orden del pasaje. La orden del pasaje responde a la pregunta: ¿cómo debo vivir a la luz de este pasaje? ¿O cómo debo responder a esta sección de la palabra de Dios? Y bueno, en primer lugar, quiero decirte que no importa la manera de vivir que tenías. Si has creído en el Evangelio, ahora debes vivir para Dios. ¿Ok? Si has creído en el Evangelio, ahora debes vivir para Dios. Chicos, esto es inevitable. El que ha sido transformado por el Evangelio, ahora vive procurando servir y agradar a Dios. Es como Pablo lo recoge en esta sección. Y quiero distinguir esto porque creo que es importante. Pablo vivía en otra manera, pero la manera que él está viviendo ahora, chicos, es una manera que glorifica a Dios. Es una manera que honra a Dios. Es una manera que exalta el nombre de Dios. Esto es inevitable. Nadie que diga que ha sido transformado por el Evangelio puede seguir viviendo de la manera que vivía antes. El que ha sido transformado por el Evangelio vive procurando agradar a Dios. En segundo lugar, ¿cómo sabemos que estamos viviendo según el Evangelio? Bueno, porque predicamos o, déjame ponerlo así para que lo entiendan mejor, debemos predicar el Evangelio. Esto es algo evidente en la vida de Pablo. Permítanme recurrir de nuevo al verso 16 y detenerme ahí. ¿Se dan cuenta de esta sección aquí? De este para que hay aquí, en el verso 16. Pablo dice que después que Dios le mostró a su Hijo, dice, Dios lo hizo con un propósito. Y ese propósito es para que yo le predicase, para que yo le hablase a otros acerca de Él. Y recuerden por un momento cuando Pablo va camino a Damasco, Hechos capítulo 9, estoy hablando, él tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Y en ese pasaje nosotros contemplamos, en Hechos capítulo 9, a partir del verso 19 hasta el verso 22, que Pablo se queda en Damasco y comienza a predicar fervientemente el Evangelio ahí. Así que cuando Pablo habla en el verso 17 acerca de que él fue y vino de un lugar al otro y después dice que volvió a Damasco, eso se encierra en Hechos capítulo 9, versos desde el 19 hasta el 22, y ahí encontramos a Pablo predicando el Evangelio, dando evidencia de que su vida ha sido transformada. Pero también en el verso 18 dice que después de pasado un tiempo, 3 años, Pablo subió a Jerusalén. Y eso es la sección que encontramos en Hechos capítulo 9 desde el 26 hasta el 29. Y en esta sección, ojo con esto chicos, en esta sección nosotros vemos que Pablo llega a Jerusalén. Muchos de los discípulos no se querían acercar a Pablo porque sabían que él era un fuerte perseguidor de la iglesia. Sin embargo, Bernabé se acerca a él, lo hace reunirse con los apóstoles y es interesante que en esta sección se dice que Pablo también se quedó ahí predicando el Evangelio. De modo que la vida transformada por el Evangelio se evidencia también cuando nosotros procuramos fervientemente predicar el Evangelio de Jesucristo. Entendemos que esto es un mensaje prioritario en nuestras vidas que debemos anunciárselo a otros. Así que, en tercer lugar, debemos confiar que el Evangelio es poderoso. Chicos, Pablo era, como se dice en el buen cubano, un hombre celoso, arraigado, ferviente seguidor del judaísmo.
pero cuando el Evangelio llegó a su vida lo transformó. Y él entendió que ese Evangelio, como dice en Romanos capítulo 1, verso 16, es poderoso para transformar las vidas de todos aquellos que creen. Así que cuando tú has sido transformado por el Evangelio, tú has podido ver en tu propia vida, has podido presenciar en tu propia vida el poder que tiene ese Evangelio. Y eres consciente de que ese Evangelio puede transformar la vida de muchos. No importa si es un borracho, no importa si es un fumador, no importa si es un santero, un palero, no importa si es un médico, un ingeniero, lo que seas, chicos. Si tú eres consciente en tu propia mente y crees fervientemente que el Evangelio es poderoso y tú vas y predicas este Evangelio con denuedo, con entrega, tú podrás en algún momento de tu vida ver cómo ese Evangelio transforma la vida de muchos. Así que debemos confiar que el Evangelio es poderoso y debemos motivarnos a seguir predicándolo. Y en último lugar, debemos vivir vidas que glorifiquen a Dios. ¿Ok? Debemos vivir vidas que glorifiquen, perdón, glorifiquen a Dios. Chicos, esto es importantísimo. Una vida transformada por el Evangelio es una vida que ahora tiene como objetivo todo lo que hace, hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que Pablo procuró hacer después que tuvo un encuentro con Cristo en Hechos capítulo 9, lo hizo para la gloria de Dios. No hubo nada en la vida de Pablo que haya hecho que no haya procurado en eso glorificar a Dios. Así que nosotros debemos ser conscientes de esto y debemos ser intencionales en esto en nuestras vidas. Las vidas que son transformadas por el Evangelio son vidas que se viven para la gloria de Dios. Así que mi exhortación es que procures, chicos, chicas, procura con tu vida. No importa que seas joven, solamente procura, siendo consciente de que Dios te ha transformado, procura vivir para la gloria de Dios. Así que, nada, de manera sencilla hemos visto este pasaje, hemos podido contemplar cómo usando el método PRO nos beneficia grandemente y les exhorto a que sigan usándolos y que todo lo que hagan entonces sea para la gloria de Dios. Vivan, chicos y chicas, vidas para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga.